Bajo esta montaña se esconde una fortaleza subterránea de 3 niveles, custodiada por los cañones más grandes de la historia de España. Hoy nos infiltramos en el corazón de las cenizas y del Negrete, para destripar un escudo de acero impenetrable. ¿Estás preparado? Bienvenido a las entrañas de este monstruo. Esta es la batería de las cenizas. Fue diseñada y construida para defender la costa de Cartagena y eliminar cualquier amenaza que se acercara. Esta espectacular entrada imita la cultura maya del templo de los guerreros Chichén Itzá, perteneciente al estilo maya tolteca, con 2 gigantescas serpientes emplumadas que representan al dios Kulkucán. Custodian esta entrada. Tienen la cabeza en la base y los crótalos como capiteles. En su parte superior se observa el escudo de España despojado de la corona real, que fue eliminado con la llegada de la Segunda República. En la entrada de la batería de las cenizas tenemos una garita con forma de proyectil. Y aquí teníamos los puestos de vigilancia de la entrada a la batería de las cenizas de los soldados. Las baterías de las cenizas y del Negrete fueron construidas entre los años 1930 y 1936. La batería de las cenizas ponía el músculo con 2 cañones que vamos a ver a continuación, y la batería del Negrete ponía la defensa antiaérea, muy efectiva para aquella época. Entre las dos complementaban un dúo táctico militar que era casi imposible de penetrar. Nos adentramos en el cerebro mecánico de la montaña, el taller de reparaciones y repuestos. Aquí estamos en el almacén donde guardaban los proyectiles, reparaban las herramientas. Como veis, las paredes están mimetizadas y está metido dentro de la roca. Esto sería como un comedor, una sala con su chimenea. Esto es un taller de reparaciones. Mira, aquí tenemos un taladro, se mantiene intacto. Qué raro que siga esto aquí, qué raro. Mira cómo sube el taladro. Las poleas arriba, y aquí tenemos un torno muy antiguo, pero hay un torno, imagino que sería pues para fabricar artilugios o reparar piezas del cañón. Este lugar no era un simple almacén de herramientas, era una minifactoría industrial fortificada. Aquí se ubicaban tornos, fresadoras y un banco de pruebas eléctricas alimentados por motores diésel de la batería. Su función: mantener operativas las complejas tripas hidráulicas y eléctricas del cañón. Cada vez que estas bestias disparaban, la presión deformaba los metales y el hollín de la pólvora obstruía el estriado del tubo. En este taller los mecánicos rectificaban piezas de precisión a contrarreloj, reparaban las bombas de agua y aceite que movían la estructura y solucionaban las fugas de presión. Si el taller fallaba en pleno combate, el cañón se convertía en un trozo de hierro inútil. Estas estructuras de piedra con aspecto primitivo que coronaban la cima del monte no están así hechas por estética. Son las torres de telemetría y observación. Construidas entre 1930 y 1933, su diseño rugoso buscaba el camuflaje total. Tenían que fundirse con el paisaje para que los barcos enemigos no pudieran localizarlas con sus prismáticos. ¡Cabo! ¿Qué está haciendo? Saludando al teniente coronel. ¡Caramba! La batería de las cenizas tiene 2 puestos telemétricos.
Desde esta ubicación se sacaban los grados y las coordenadas exactas para transmitirlas a los cañones para realizar los virajes y disparar. Mirad qué guapo, seguimos en los puestos telemétricos y aquí tenemos las colas de los aviones para que fuesen identificadas. ¿Vale? Tenemos aviones americanos, aviones franceses, aviones italianos. Esta batería militar sufrió ataques por parte de la Guardia Nacional y sus aliados, que era el ejército italiano, que eran repelidos esos ataques aéreos por la batería del Negrete, que la veremos ahí, ahora un poquito más adelante. Aquí arriba se ubicaban los ojos de la batería. Los soldados se ubicaban tras esta rendija blindada, manejando 2 telémetros ópticos gigantes de la marca británica Barr-Strum. ¿Qué hacían exactamente? Mediante trigonometría pura, fijaban el barco enemigo en el horizonte, alineaban la imagen y el aparato les daba 2 datos puros e instantáneos: la distancia exacta en metros y el ángulo o rumbo en grados respecto al norte. Por la escalera y había el último carril. Incluso en el sótano de telégrafo, la ingeniería de resistencia es total. Estos barriles y su bomba servían para alimentar los motores diésel de emergencia. Si la batería se quedaba a oscuras tras un bombardeo, este combustible garantizaba que las comunicaciones con Cartagena jamás se cortaran. En la sala pues se tomaban las decisiones de disparo. Aquí no tenía que ponerse la pieza, los cañones apuntados y cargados, que es que lo pone ahí. Y la zona de alto el fuego. En alto el fuego paraban los cañones, se bloqueaban las piezas y ahí cuando veíamos si acaba de estar el cañón humo, el cañón humo. Y si os fijáis aquí, el total que queda ahí, que parece una parte que está como, ¿la ves? Esto es la punta de Cartagena. Si os dais cuenta, mira aquí se ve como casilla, donde tiene un número de la foca, con el foco. Es el puerto de Cartagena. ¿Ves? Estoy aquí en el puerto de Cartagena. Aquí tenemos la cortina, tenemos el cabo, eso es Paumán y eso es el motel. ¿Vale? Y aquí están los 2 cañones. ¿Veis a armar avanzado? Ahí está la ubicación de los 2 cañones y daban la orientación a la coparlo, donde destruir. Desde aquí sacaban las coordenadas y sacaban la inclinación y los grados. Cerrado, a oscuras y custodiado por miles de arañas, si querías adrenalina militar, estás en el pasillo correcto. Cada pieza posee un tubo de casi 18 metros de longitud y 86 toneladas de peso. Esta batería militar tiene 2 piezas de cañones Vickers de 381 milímetros de diámetro, capaces de disparar un proyectil de 900 kilos a 34 kilómetros de distancia. Aquí tenemos la plataforma donde hacían los virajes. Luego veremos por la parte de dentro, veremos cómo giraban por los engranajes. Y aquí arriba tenían otra tapa por si fallaba el sistema de carriles que tenían. Por aquí, por medio de una grúa, subían los cañones y los cargaban por aquí, por las puertas traseras. También se podía cargar, no solamente por puesto interno, sino también se podían cargar desde fuera. Aquí tenemos el carril por el que traían los proyectiles. Y ya en la salida de estos cañones son un espectáculo. Sí, cuerpo entero. Aquí tenemos el tubo del cañón. Tengo que esperar que... Y ahí al fondo está el balín, ¿vale? Mira el cañón. Lo mejor de todo, No me importa que esté las vistas. Lo mejor de todo, las vistas. Mira. Mira qué pasada. Una auténtica pasada.
Durante la Guerra Civil, en 1936 a 1939, Cartagena quedó del bando de la Segunda República, siendo atacado y amenazado por el bando nacional. Cartagena usó estos cañones a modo disuasorio, puesto que la Guardia Nacional no se acercaba a más de 30 kilómetros de la costa, puesto que conocían a estas bestias que eran capaces de derribarlos y hundirlos a 34 kilómetros. Sí que lo intentaron por medio aéreo, sobre todo con aviones del ejército italiano, pero fueron repelidos todos por la batería antiaérea del Negrete, que ahora veremos. Estos cañones llegaron a disparar en varias ocasiones durante la guerra, pero casi siempre fueron con carácter disuasorio, puesto que no se atrevían a acercarse a más de 30 kilómetros a esta costa. Estos dos gigantes se consideraban los más avanzados de su época. Podían disparar un proyectil de casi 900 kilos a 35 kilómetros de distancia, una burrada y una pasada. Se eligió esta montaña para instalar estas dos baterías porque desde aquí se puede controlar toda la parte este de Cartagena. Es una pasada las vistas que tiene. Desde aquí puedes ver a los barcos desde kilómetros de distancia. Estas baterías entraron en el plan de defensa de 1926, de defensa naval de las costas españolas, y se construyeron en 1930 a 1934, se completaron su construcción. Se construyeron sobre una antigua base militar, muy antigua que había anterior, y dejaron de ser operativas en 1990. Alrededor de 1994 se mandaron sellar las tapas de los cañones, se mandaron bloquear puertas y se desmontaron algunos cañones de artillería. Estas baterías pertenecen al Ministerio de Defensa y fueron declaradas en 1997 como bien de interés cultural, ya que estas maquinarias y estos cañones pertenecen a la historia industrial militar de esta región y del país entero. Mirad estos carriles, por aquí se llevaban los proyectiles de los cañones hasta su lugar de carga. Los cañones Vickers Armstrong de 381 milímetros son los de mayor calibre instalados en España. Requerían una compleja estructura subterránea de hasta 3 niveles bajo la pieza principal para gestionar su munición. Por aquí estamos siguiendo el túnel por donde iban los proyectiles. Mirad ahí, por donde iban los proyectiles. Mirad cuánta araña. ¡Wow! El que tenga miedo a la araña aquí no puede entrar. ¡Wow! Mira aquí donde se transportaban los proyectiles. Aquí, ponte enfrente, Juan. Mirad qué distancia tenía los proyectiles. ¿Veis el carrito? Bueno, ya cuesta empujarlo. Hay que echarle un poquito de grasa. Fijaos el tamaño de estos proyectiles. Medían aproximadamente unos 2 metros y pesaban entre 800 y 900 kilos, aunque el proyectil que tenemos ahora pesa un poco más. El olor que hay aquí, a aceite, a grasa y a hierro, es tremendo. Fijaos las grúas que todavía siguen estando ahí. Las grúas por donde bajaban los bidones y los subían, los polipastos. Fijar la cantidad de aceite que necesitaban estos cañones. Aquí tenemos otro carrito. Seguimos por estos túneles y no dejamos de ver carritos. ¿Veis? No dejamos de ver carritos por los que transportaban. Este se mueve un poquito, pero le hace falta un poquito de... Aquí el olor a grasa es aún más y más grande. Es tremendo. Aquí tenemos una puerta.
Ya, mira, este es el motor. Os fijáis, es un bidón de aceite. Tremendo. Vamos por allí. Este es un bidón de aceite. Que es donde metían la presión. Y este es el motor donde metían la presión para hacer girar el cañón. Con este motor y con este aceite hidráulico y esta maquinaria es con la que se llama, hacían girar todo el cañón. Aquí, protegidos por toneladas de roca y hormigón armado, para resistir bombardeos navales. Se encontraban los pañoles de proyectiles. Si te fijas en el suelo, aún se aprecian los raíles curvos y los andamiajes metálicos. Mira, aquí estamos ya casi debajo del cañón. Ahí tenemos las cadenas. Aquí el olor a grasa y aceite es tremendo. Esos son los polipactos con los que los casquillos de los cañones los almacenaban aquí. Los traían y los dejaban aquí. Todo el sistema de poleas que tenían era inmenso. Fijaos, mirad. La grasa. Y aquí es donde almacenaban los proyectiles o los casquillos. Por eso en la entrada ponía prohibido fumar. ¿Veis? Toda la cantidad de proyectiles. El casquillo que lo debe ver ahí. Tiene ventilación. Si fijáis allá al fondo, tiene ventilación. Natural. Y ahí también. Tienen ventilaciones. Mira. Aquí los carriles no los dicen. Los casquillos iban aquí y los proyectiles no de general. Si os fijáis, debajo está la estructura grande. Aquí tiene que estar el cañón. ¿Veis? Eso con cemento. Anda, mira, tenemos una salida. Ahora la vamos a ver. Vamos a ver la pista de espectro de ahí. Ah, mira, aquí está la subida al cañón. ¿Está grabando? Sí, pero no se ve porque necesito más luz. Oh. Y ahí arriba, que son los engranajes por donde giraba el cañón. Ahora mismo estamos justo debajo de los cañones Vickers de 381 milímetros de diámetro. Ahí tenemos la entrada, pero esto es una pasada. ¿Veis? Más engranaje. Donde giraba y viraba. El sistema eléctrico se lo han llevado, lo han fundido. No han dejado nada. Subimos un piso más y llegamos al nivel -2. Una de las zonas más peligrosas de la batería, los pañoles de pólvora. Aquí se custodiaban los sacos con las cargas de proyección, un total de 214 kilos de pólvora para cada disparo. Esta planta estaba completamente aislada del nivel de los proyectiles y requería unas condiciones estrictas y constantes de temperatura y humedad para evitar cualquier chispa o degradación del material. Un error aquí abajo habría hecho volar la montaña por los aires. Ahí estaba la salida. Al exterior. Una salida al exterior. Este nivel era un punto de encuentro y la zona de transferencia de la munición. Los carros con los proyectiles del nivel inferior y los sacos de la pólvora del nivel -2 llegaban aquí mediante ascensores giratorios. Los soldados transferían toda esa masa a los elevadores principales. Estos elevadores se acoplaban directamente a la estructura del cañón
y subían la carga de forma vertical hasta la superficie, moviéndose solidarios con el giro de la pieza. Se puede girar alrededor del cañón 360 grados y verlo. Ahora vamos a ver por dónde se cargaban los proyectiles antes de efectuar los disparos. Mira, impresionante. Aquí tenemos el percutor, por donde salía el tiro. Nivel 0, donde se ubica el cañón protegido por un carapacho o cúpula. Como podéis ver, este es el cañón número 11 de los 18 cañones que nos vendió Vickers Armstrong, una empresa británica que fue la que proporcionó a las bases navales españolas estos cañones para defenderse. Como podéis ver, esta era la entrada del proyectil, que subía desde ahí arriba por medio de poleas y las vigas que hemos visto y se alojaban aquí. Este era su alojamiento. También tenía una posible entrada trasera, por eso es la puerta del cañón. Lo cargaban y eran liberados a 34 kilómetros de distancia por medio de su cañón. Vamos a ver su cañón. Mirad qué pasada el diámetro que tiene este cañón. Es una pasada, el olor que hay a aceite, a grasa y a hierro oxidado. Aquí arriba, a 305 metros de altitud, se encuentra la cámara de tiro, protegidas por este imponente caparacho o cúpula blindada. Los sirvientes de la pieza utilizaban un atacador hidráulico para empujar el proyectil y la pólvora dentro del tubo de 18 metros. Se cerraba el cierre estanco, se apuntaba con los datos del búnker y el monstruo de 86 toneladas de acero desataba toda su potencia sobre el Mediterráneo. Hemos encontrado una salida que parece que va hacia afuera, por otro lado diferente. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. ¡Wow! Mirad dónde nos hemos salido. Mirad dónde hemos salido. ¡Wow! En medio de la montaña. Flipante. Flipante. Vale, estamos. Hemos conseguido la meta. Rutas con Super Levy. Suscríbete. Suscríbete. Esto, apunta aquí, Rutas con Super Levy. Mira aquí. Ahora nos dirigimos al complemento de la batería de las cenizas, que es la batería del Negrete. Es una batería que complementaba a las cenizas, ya que las cenizas tenían dos cañones Vickers, que era el músculo, lo que hundía a los barcos. La batería del Negrete era la batería que protegía los ataques aéreos del enemigo.
Para defenderse tendrían 4 cañones de 104 milímetros de diámetro, que actualmente están desmontados. Vamos a ver un poquito lo que eran las instalaciones, para que podáis verlo, el complemento de la batería. Y bueno, ahora os lo enseñamos. Lo que llevamos hasta ahora, ¿qué tal te ha parecido? Impresionante. Primera vez que veo un nido, por decirlo así, de arañas. No sé cómo se denomina. La araña, sí, nosotros decimos arañas patúas. Ajá, las arañas patúas. Así Un conglomerado de arañas, eso me impresionó. El olor del lugar, hierro oxidado con grasa, humedad, guardado, viejo, cosas viejas que había, no sé. Ese olor también me impactó. Me gustó cómo pensaron la logística para poder hacer corrientes de aire dentro del lugar. Se sentía una corriente de aire y muy bonito. De verdad que lo que hemos visto hoy ha sido muy bonito. Y Jesús, ¿qué? Cuéntanos, ¿cómo vas de cobertura? No tengo cobertura. Ahora mismo no hay cobertura, pero aquí debajo hay un botoncito que pone suscríbete y dale a like. Suscríbete, dale like y comparte. Ubicada a 280 metros sobre el nivel del mar, la batería del Negrete fue la que tuvo el honor de ser la primera batería antiaérea de toda la comarca de Cartagena. Como curiosidad, en la construcción de esta batería trabajó muy activamente un joven teniente llamado Luis Carrero Blanco, quien décadas después trabajaría en el gobierno junto con Franco. Bueno, en el estado en el que está esto, no nos vamos a meter mucho, pero ya podéis comprobar que este era un centro de control de la zona. Fijaos cómo está esto derrumbado, pero no me digáis que los militares, ahí está la batería de las cenizas y aquí ocultos tenían los cañones y las baterías antiaéreas. No me digáis que los militares no eran unos privilegiados. Esta está un poco mejor cuidada o menos derrumbada. Pues bueno, aquí tenían su estantería, tenían sus cuartos, cuarto de baño para un coronel Rosa. Bueno, se llevaba entonces. A ver, aquí tenemos más armarios. Estos son auténticos laberintos. Saldremos por aquí por la ventana. Zona de barbacoa. Es chimenea. Ahí tenemos un soldado, se ha quedado aquí todavía. Estas piezas eran el último modelo en defensa aérea de la época. Tenían un alcance horizontal espectacular de más de 13 kilómetros, pero lo verdaderamente crucial era su alcance vertical de techo de fuego. Eran capaces de meter un cañonazo a aviones que volaran a 7000 metros de altura. Con el fin de la guerra y la llegada de aviones más rápidos y altos, estas piezas quedaron obsoletas. Hoy lo que queda aquí son los enormes nidos de hormigón vacíos y los pasadizos que conectan los puestos de mando. Bueno, como ya sabéis, Negrete y las cenizas son un complemento a las baterías de Castillito, Atalayón y el Jorel, que defendían toda la costa mediterránea. ¡Eh! Bueno, aquí tenemos las ubicaciones de la antigua artillería antiaérea. Ahora tenemos un árbol. Habían 4 cañones. Teníamos 4 cañones. Aquí está el segundo. Aquí los cañones, los casquillos, los expulsaban o los dejaban ahí abajo, los tiraban para recibirlos.
Y ahora veremos ahí dentro cómo cargaban y subían los proyectiles. Aquí tenemos el tercer hueco, el tercer cañón y el cuarto. No sé si quedan restos, quedan solamente los agujeros, pero esto es lo que queda de la batería del Negrete. Quedan las instalaciones. Parece que estamos en un videojuego, Uncharted 6 con Super Levi. Mirad qué vistas más espectaculares a la bahía de Portmán. Preciosa. Estos militares eran unos privilegiados, sin duda. Aquí tenemos, pues esto, un poco destrozado todo el mobiliario. Mira, parece un gusano. Tenemos ahí, toda la araña. Parece un gusano, mira allí. Allí. Saliendo de la puerta. Sí. Esto es el terror de la araña. Aquí tenemos, vamos a inspeccionar un poquito. El suelo. ¿Ves? Por aquí subían y bajaban los cañones, los proyectiles. Tenían aquí un sistema de proyectiles. Estas paredes son el terror de la araña. Todos esos son nidos de araña. Mirad. Todo esto son búnkeres que están bajo la tierra. Ahora mismo estamos bajo... Todo esto son búnkeres que están bajo la tierra, esculpidos en la roca, para que los impactos de los aviones no afectaran a las instalaciones. Mira, esto, que el suelo es de madera, ¿veis? El suelo es de madera, aquí donde guardaban el polvorín, donde guardaban todas las municiones, donde estaba toda la pólvora. El suelo tenía que ser de madera para aislarlo de la humedad y de los posibles golpes y chispas. ¿Ves? Además estaba la puerta, es de hierro, está blindada. ¿Veis? Por ahí era la salida hacia la ametralladora. Otro polvorín, este mejor conservado. Otra subida hacia los cañones de arriba. Y bueno, la batería del Negrete sí que tuvo que participar activamente en la guerra civil, puesto que tenía que defender el puerto de Cartagena de los ataques de los aviones italianos, que intentaban bombardear el puerto y otras instalaciones logísticas en el puerto de Cartagena. Y el 8 de septiembre de 1937 un submarino emergió aquí en las costas y gracias a esta batería fue disuadido por medio de ataque de artillería. Tras la guerra, en 1952, dos de sus piezas fueron desmanteladas y llevadas al cuartel de los Dolores. Más tarde, al final, al desmantelar estas dos baterías, las dos piezas que quedaban fueron desmanteladas para su puesta en museo o exposición en otros lugares. Hoy el silencio reina en el Monte de la Ceniza. Las órdenes ya no viajan por los cables subterráneos. Los polvorines están vacíos y las entrañas de esta montaña, que un día vibraron con la tecnología más avanzada del planeta, pertenecen ahora a la penumbra y al olvido.
Pero al caminar por estos pasillos oscuros y tocar el acero frío de estas bestias de 86 toneladas, es imposible no sentir el eco de la historia, el rugido de unos monstruos diseñados para la guerra, que paradójicamente lograron la paz para esta bahía con el simplemente poder de su presencia. Cenizas y el negrete, el escudo y la espada de una Cartagena inexpugnable que hoy duerme en su sueño de hierro bajo el sol del Mediterráneo. Centinelas eternos de una época que ya no volverá, pero cuyas huellas impresas en la roca jamás podrán ser borradas por el tiempo. Si quieres ver cómo llegar hasta este lugar, te dejo una ruta para que puedas verlo. Déjame un like si te ha gustado y suscríbete para más aventuras como esta. Nos vemos en la montaña.